Bueno, muchachos, en esta oportunidad voy a explicarles la segunda plantilla que se llama fase analítica parte 2. Aquí ya vamos a empezar a trabajar las matrices que nos van a ayudar a evaluar la situación de la empresa a nivel externo y a nivel interno. Como ya hicimos una lista de chequeo inicial, lo que podemos hacer de una vez es haber escogido cuáles son esos factores críticos de éxitos más relevantes y de una vez asignarles acá como el doliente de acuerdo al área. Acá tenemos un espacio o una hoja de Excel que se llama interno. Allí nos va a permitir asociar cuáles son esas debilidades, esas fortalezas más fuertes, de acuerdo a lo que hicimos en la lista de chequeo inicial, en donde escogimos las que marcamos con uno, las que marcamos con 4 y 5, las que marcamos con uno y 2, que podrían ser como las debilidades más notorias y las fortalezas más notorias de la empresa. Entonces podríamos colocarlas acá. ¿Cómo hacemos la evidencia de esto? Entonces, acá solamente nos da la posibilidad de agregar 30 factores críticos de éxito. Si ustedes analizan en la lista de chequeo inicial que hicimos en el video anterior, hay muchísimos más factores críticos de éxito porque incluso en una sola dimensión podemos estar evaluando hasta 15 y 18 aspectos. Vamos a escoger los más relevantes por cada una de las áreas. Acá voy a colocar dichas áreas, ¿sí? De administrativa, que tecnológica, y por cada una de las áreas voy a escoger pues varios factores críticos de éxito y voy a colocarlos acá. Entonces, por ejemplo, esta es de talento humano, de administrativa, y coloqué clara definición de cargos, funciones y responsabilidades. Esa sería la variable que se analizaría de acuerdo a la información que está en la primera plantilla de la fase analítica. Le ajustamos ese factor crítico de éxito para que quede acá bien chévere. Y acá hacemos una breve descripción con la cita y la fuente, según pues nos indica norma APA. Entonces acá lo que yo les puse de ejemplo fue: la empresa tiene definidas las responsabilidades, funciones y líneas de comunicación de los puestos de trabajo o cargo que desempeña cada uno de los colaboradores. Fuente: documento de manual de cargos y funciones publicado en intranet, porque eso debe salir de algún lado. ¿Cómo sé yo que la empresa tiene una clara definición de cargos, funciones y responsabilidades? Pues habiendo analizado los documentos de manual de cargo y funciones. Si está publicado en la intranet, pues es de fácil acceso para toda la organización, y si no, pues me imagino que la información estaría en el área de talento humano y pues desde allá pues les habrán dado la información. Si no tenemos acceso al documento, entonces colocamos información suministrada por el área de talento humano como fuente. Definimos si de acuerdo al puntaje que teníamos allá en nuestra primera lista de chequeo, esto hace parte de una fortaleza o una debilidad. Hacemos la marcación acá. Y en magnitud de impacto, lo que vamos a hacer es colocar de acuerdo a esta primera lista que nos ofrecen las matrices, es decir, si la magnitud de impacto a nivel interno de ese factor crítico de éxito es alto, colocaremos 3. Si es medio, colocaremos 2. Si es un bajo, colocaremos 1. No colocaríamos nulo porque pues ¿para qué lo colocamos? ¿Para qué gastamos ahí una liniecita de nuestra matriz si va a ser nulo el factor crítico de éxito? Pues simplemente no vamos a colocar un factor nulo, ¿cierto? Y esta parte de ranking es para cuando ustedes ya hayan ingresado toda la información acá de los 30 factores críticos de éxitos internos de la compañía por cada una de las áreas funcionales y las dimensiones. Entonces, lo que vamos a hacer acá es darle un ranking. ¿Cómo le asignamos un ranking a esto? Entonces, esto tiene que ir de 1 a 30 y yo lo voy a hacer en el orden de mayor importancia. Entonces, voy a colocar cuál sería para mí en orden de importancia el primer factor crítico de éxito que debo pues empezar a analizar. Y así del 1 al 30. Es decir, no se pueden repetir números acá, no puedo colocarle a todos 1 o 2 o 3 o 4. Ahí todos deben ir del 1 al 30, pero no necesariamente en orden. Por ejemplo, para mí este sería el factor 16, suponiendo que tuviera todos acá diligenciados.
pueda que el que puse acá sea el 12, pueda que el que pongo acá sea el 1, pueda que el que ponga acá sea el 30. Entonces, por favor, para que esta parte de ranking no vayan a repetir números y es del 1 al 30 de acuerdo al orden de importancia que ustedes como consultores le van a dar a esta matriz. ¿Listo? Cuando ya yo tengo diligenciado esto, esto me va a llevar a un orden de análisis interno. Es decir, me va a ordenar de acuerdo al ranking que ustedes mismos dieron acá en esta hojita de interno del 1 al 20. Entonces me va a ordenar en esta parte. Por ejemplo, acá vemos el que yo coloqué como 16, que está pues en el número 16, y así pues va a colocarnos el que le asignamos como 1, como 2, de acuerdo al nivel de importancia. ¿Listo? Habiendo diligenciado esto, voy a proceder entonces, acá no hay que hacer nada, esto se hace automáticamente cuando ya yo he ingresado la información acá. Entonces acá como todo está formulado, no vamos a hacer absolutamente nada, muchachos. Nos vamos directamente a esta que se llama PESTEL. Esta nos va a ayudar a analizar los factores del macroentorno a nivel externo. Yo hablo de macroentorno porque nos va a ayudar a evaluar las fuerzas políticas, las fuerzas económicas, las sociales, las tecnológicas, las ecológicas y las legales. ¿Listo? Entonces, cuando ya yo haya analizado el macroentorno, yo empiezo a colocar 15 factores críticos de éxito. Estos 15 factores deben abarcar cada una de las dimensiones del macroentorno, es decir, debo tener por ahí unos 2 o 3 políticos, unos 2 económicos, unos 3 sociales, hasta completar los 15. Me explico, entonces vamos a explicar con un factor político. Entonces, un factor político podría ser, esto es para una empresa de transporte. Entonces, aumento del 30% en el transporte ilegal en Colombia. Yo no puedo decir una cifra o no puedo dar una variable o un factor crítico de éxito sin haber hecho un análisis respectivo o una investigación previa. O sea, no puedo colocar factores por colocarlos. Y aquí se debe ver evidenciado eso. O sea, si yo digo que aumentó el 30% el transporte ilegal, yo no puedo colocar aquí el aumento de transporte ilegal, sí, pero en cuánto porcentaje, en qué año aumentó, y esto lo voy a describir acá. Ojo que acá no vamos a explicar. Esto afecta a la empresa a nivel interno, por eso porque no estamos analizando el nivel interno de la empresa, sino el nivel externo. Por consiguiente, yo lo que voy a hacer es colocar acá la fuente y la descripción de ese factor crítico de éxito que estoy dando acá. Ejemplo, empresarios del sector de transporte público terrestre denunciaron ante las autoridades el aumento de la informalidad, bla, 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 bla. Esto es la noticia. Esta es la cita como tal. ¿Listo? Entonces yo lo que voy a hacer es colocar la cita y la fuente legal en donde me dice que evidentemente aumentó un 30%, ¿sí? Y luego coloco la fuente, ¿de dónde lo tomé? ¿Sí? De la revista Dinero 2019. Ojo, voy a hacer una salvedad acá porque aquí solamente me va a quedar esta información, no el link, no el enlace. Por consiguiente, yo debo ir en mi Word, en mi trabajo de Word, ingresando las citas tal cual como están en los videos que están en mi canal para ingresar por normas app. Entonces acá deben visualizar ustedes dentro de los videos cómo se cita artículos de revista online, de periódicos o clasificados de periódicos online e ingresan la fuente. Acá solamente me va a aparecer así. ¿Listo? No me van a colocar el enlace ni la página acá. Eso debe aparecer ya en la lista de referencias en mi trabajo de Word y cuando ustedes vayan a hacer el análisis de esta PESTEL dentro de su trabajo en Word. ¿Listo? Aquí inmediatamente vamos a colocar si es una amenaza o una oportunidad. Vamos a colocar la magnitud del impacto también, de acuerdo a lo que les expliqué en interno, 3 es alto, 2 es medio, 1 es bajo. No coloquemos nada de nulo porque pues eso sería ahí como perder el espacio de la matriz. Y luego el orden de importancia de la variable o el ranking que le vamos a dar. ¿Listo? ¿Esto a qué me lleva? A que cuando ya yo vaya a hacer
como un orden de ese análisis externo, me los pueda acomodar de acuerdo al orden de importancia que yo misma le dé. Esto en cuanto al nivel macro, ¿sí? Un factor económico podría ser la inflación, podría ser las tasas de interés, podría, bueno, en fin, lo que ustedes consideren que le afecte a su empresa realmente y acá pues con una noticia real, ¿no? Sin embargo, pues en la clase personalizada vamos a ver más a fondo cada uno de estos factores y si ustedes tienen dudas, pues igual pueden comunicarse conmigo. Por otro lado, tenemos entonces ahora el análisis del microentorno, es donde utilizamos y analizamos cada una de las fuerzas de Michael Porter. Entonces tengamos en cuenta que Pestel analiza el macroentorno y Porter el microentorno, pero todo esto apunta al nivel externo de la empresa, no a nivel interno. Y en esta matriz solemos cometer ese error. Entonces, como dice que hay rivalidad entre competidores, como cómo se analizan los productos sustitutos, etcétera, etcétera. Entonces cometemos esas fallas y no, muchachos. Tenemos que tener en cuenta que todo esto va a nivel externo. Entonces en la parte de factor vamos a colocar en qué consiste. De acuerdo a las fuerzas de Porter, vamos a analizar en esta oportunidad rivalidad entre competidores. Buscamos en cuáles son esas 5 fuerzas de Porter. En la presentación de la clase está. Buscamos entonces cuál sería la variable que vamos a analizar dentro de rivalidad entre competidores. Allí dentro de esa matriz o dentro de esa presentación, yo les coloco ejemplos de qué partes podemos analizar para cada una de las 5 fuerzas. Y en este ejemplo entonces está la guerra de precio entre competidores. El cliente es sensible a estos. Así quedaría el factor crítico de éxito. Y acá la descripción con la respectiva cita. Entonces, las aplicaciones tecnológicas que realizan servicio de transporte de pasajeros son un tema importante a evaluar, ya que los clientes muchas veces tienden a elegir este tipo de opciones para movilizarse. Por lo tanto, las plataformas ofrecen servicios más económicos. Ya estamos hablando de guerra de precios entre competidores y que el cliente es sensible a esto, que suele escoger lo más económico. Entonces empezamos a hablar de BID, quienes según el tiempo en el comunicado del 8 de octubre indica que aquí yo voy colocando mi cita y acá la fuente. Y en mi trabajo de Word voy ingresando cómo se cita de periódico online para que en la lista de referencia esto que estoy anexando me aparezca ya. Luego indico si esto es una amenaza o una oportunidad, porque es a nivel externo. Le doy una magnitud de impacto y luego un ranking de importancia. Cuando ya yo tenga todas estas dos matrices listas, esto me va a llevar a esta de acá que se llama orden análisis externo. Que acá estoy analizando entonces qué variables, las de Porter y las de Pestel, de acuerdo al ranking que le dimos a cada uno, ¿sí? Y nos va colocando aquí en orden el tema, ¿sí? Entonces nos va colocando de acuerdo a la magnitud de impacto, todas las que, esto no hay que moverlo, ¿sí? Las que colocamos de acuerdo al nivel de importancia. Creo que acá hay 24, entonces yo creo que suman 12 y 12 de acuerdo al nivel de importancia, ¿listo? Que le hayamos dado a la magnitud de impacto, coloca acá las más importantes y al ranking que le dimos. Luego aquí vamos a otra vez a rankear esos factores externos de Pestel y Porter. Aquí otra vez vamos a darles un nivel de importancia. Aquí ya me van a aparecer unificados ambos. Vuelvo y les doy un nivel de importancia hasta acá y eso automáticamente me lo ordena del 1 al 22, al 20, de acuerdo a las variables que haya acá, me lo ordena a este lado. Que estas son las que se van para la matriz FODA, pero primero pasan pues para las demás matrices. Digamos que hasta ahí es lo que tendríamos que hacer nosotros de manera manual, porque el análisis del resto de matrices tendríamos que ingresarle solamente el peso y este tipo de cosas para empezar a darle más forma a nuestro trabajo. Entonces ahora vamos a explicar, luego de que ya llenamos todo esto, cómo vamos a trabajar las siguientes matrices. ¿Listo?
Seguimos, muchachos. Entonces, cuando ya yo he llenado Pestel, Porter y ya esto me ha establecido un orden de acuerdo a lo que les acabo de explicar, esos factores más relevantes me los lleva a las siguientes matrices, a la matriz MEFE, que es la matriz de evaluación de factores externos, y la matriz MEFI, que es la matriz de evaluación de factores internos. En la matriz MEFE solamente me va a arrojar aquellos factores externos, es decir, las amenazas y las oportunidades. Él de una vez me coloca los factores de acuerdo a lo que yo clasifiqué acá, cuáles son esas amenazas más relevantes y acá cuáles son esas oportunidades más relevantes, ¿cierto? Me va a colocar las 11 más importantes y acá pues las 9 más importantes. Sí, en el evento de que yo requiera hacer un ajuste en la plantilla, me cuentan y lo ajustamos y agregamos pues valores de más en el evento de que tengan más amenazas o más oportunidades, pero pues hasta el momento la plantilla ha funcionado muy bien. Listo. Cuando ya yo tengo esos factores acá pasados, ¿sí? Porque como yo clasifiqué este como amenaza, este es el que me muestra, ¿cierto? Le voy a establecer un peso, ¿sí? Y luego voy a establecer un tipo de calificación. Ese peso tiene unas características. ¿Cuáles son esas características? Que acá la suma de estos pesos con estos pesos al final me tiene que dar 1, que equivale al 100%. ¿Sí? Pueda que acá tenga el 60, acá el 40% o 50-50. Ese peso lo van a dar ustedes de acuerdo a la importancia de ese factor crítico de éxito. Pero me tiene que dar 1 aquí, que es el equivalente al 100%. Luego vamos a establecer un tipo de calificación. Entonces, para las oportunidades vamos a clasificarlos como una respuesta superior, si es superior a la media, si es una respuesta media, si es una respuesta mala, de acuerdo al nivel de importancia y a ese mismo peso que ustedes asignaron acá. Cuando yo le asigno un peso a esta, entonces, por ejemplo, a las amenazas, cuando yo le asigno un peso, entonces le voy a decir que es una amenaza sumamente importante, por consiguiente voy a darle una respuesta superior. Ella automáticamente me deja acá el peso o el impacto de ese factor crítico de éxito dentro de esta matriz MEFE. Y lo que va a hacer es acá multiplicarme este peso, perdón, con este número de calificación que le dimos. Entonces, si yo acá le di 0,05, él me va a multiplicar ese 4 por ese 0,005 y me va a dar una puntuación. ¿Qué va a hacer esa puntuación? Me va a dar entonces acá un total, ¿sí? De oportunidades y un total de amenazas. ¿Qué va a pasar con eso? Que cuando ya yo tenga esos valores asignados, él me va a decir cuál de los dos tiene más peso dentro de la organización. Es decir, ¿por qué me debo preocupar yo más? ¿Por las amenazas? ¿Qué está pesando más? ¿Las amenazas o están pesando más las oportunidades? Empiezo a hacer mi análisis a partir de la matriz MEFE y luego de eso, cuando yo ya le establezca unos números y unas calificaciones y unos pesos, él ya me va alimentando por allá otras matrices, ¿listo? Luego sigo con la matriz MEFIC, donde él ya me ha arrojado las fortalezas y las debilidades que se clasificaron dentro de esto. Entonces, igual, el peso debe ser igual a 1, que equivale al 100%, y acá lo voy a clasificar si es una fortaleza menor o fortaleza mayor, y acá si es una debilidad mayor o una debilidad menor. Eso automáticamente me arroja un número, entonces si yo le coloco que es una fortaleza mayor, me coloca que es 4, si es una fortaleza menor, me coloca que es 3, si es entonces una debilidad menor, me coloca que es 2, si es una debilidad mayor, me coloca que es 1, y esto me hace la multiplicación de los pesos con esos números asignados, y luego acá me asigna un subtotal de fortalezas y un subtotal de debilidades, y sopeso, empiezo a mirar qué me pesa más a mí dentro de la organización, en qué más tengo que trabajar, si pesan más las debilidades que las fortalezas, etc. Luego de que ya yo tengo aquí mi matriz MEFE y mi matriz MEFI, me voy a remitir a la matriz MPC.
Esta matriz MPC la voy a hacer con los competidores que ya hice en mi grupo estratégico. ¿Sí? No me voy a colocar yo dentro de este cuadro, entonces vamos a suponer que aquí se llama empresa ABC y esto automáticamente me va alimentando los competidores de ahí en adelante. Empresa 1, 2, 3 y empresa QWD. Un ejemplo. Esos son nuestros competidores, los que estamos analizando. Automáticamente, en mi diligencia acá arriba, donde tengo los demás competidores, esas empresas. Y aquí yo tengo que colocar el nombre de la empresa que estoy trabajando, ¿sí? De acuerdo a la que ustedes escogieron, la que están analizando. ¿Listo? Igual. Entonces, acá yo les doy unos factores críticos de éxitos a analizar, pero esto no quiere decir que sean esos precisamente los que yo vaya a utilizar para realizar mi matriz MPC. Yo les doy esto porque esto es lo que generalmente se utiliza para hacer un comparativo de mi empresa con la competencia. Entonces empiezo a hacer un benchmarking en cómo entonces estoy yo en calidad de precios versus esos tres competidores, en crecimiento en ventas, en CRM, en niveles de endeudamiento, en margen EBITDA, si tengo la información, si tengo los estados financieros, hago el análisis, de innovación y tecnología, de certificaciones de gestión, de lealtad de la marca. Lo que no tenga lo voy ajustando y con lo que yo me pueda comparar lo voy colocando acá, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Empiezo yo a darle un peso a cada uno de esos factores críticos de éxito que al final me tienen que dar uno, que es la equivalencia del 100%. ¿Listo? Y empiezo a clasificar cada uno de esos factores. Empiezo a decir entonces si para la empresa a la cual yo estoy analizando, los precios y los servicios son una gran fortaleza, son una fortaleza menor, son una gran debilidad o una debilidad menor. ¿Versus qué? Versus estas empresas. Entonces yo lo que hago primero es entonces colocarle a cada una de las empresas una calificación. Entonces yo le digo, bueno, la empresa ABC en calidad de precios y en servicios es como regular, la verdad es como mala, entonces le coloco que esa es su gran debilidad. Pero para la empresa 1, 2, 3 es una fortaleza menor y para la empresa QWD es una fortaleza mayor. ¿Sí? Y entonces para mí, ¿qué viene siendo? Luego de haber analizado eso, también es una gran fortaleza. Y así para cada uno. Esto me va a arrojar unos subtotales. ¿Qué me va a decir esos subtotales? ¿Cuál empresa está mejor ubicada en el mercado de acuerdo a estos factores críticos que yo estoy analizando y de acuerdo al benchmarking que estoy haciendo como equipo consultor? Esto no tiene nada que ver con el grupo estratégico. Pueda que en el grupo estratégico yo sea la mejor y pueda que acá pues me vaya como regular, no afecta. Lo que yo voy a tomar del grupo estratégico son las tres competidoras que escogí. ¿Listo? Luego de que ya yo he hecho esto, entonces me voy a la matriz FODA. Aquí en la matriz FODA ya me ha incluido, de acuerdo a la MEFI y la MEFE, las fortalezas, las oportunidades, las amenazas y bla, bla, bla. Luego de que ya tengo todas estas variables acá incluidas, ¿sí? Ya lo que tengo que hacer es empezar a realizar las estrategias. Esas estrategias que yo analizo acá son de acuerdo a los cuadrantes. Entonces, si yo estoy ubicada, por ejemplo, acá, lo que voy a hacer es analizar cómo está esa fortaleza versus esa oportunidad 1, ¿sí? Y de acuerdo a estos factores críticos o a estas variables que están de este lado. Entonces empiezo a asignar estrategias de acuerdo al cuadrante. ¿Cuáles son esas estrategias de acuerdo al cuadrante? Esa parte se las voy a explicar yo en la clase para que ustedes empiecen a tener conocimiento de qué tipo de estrategias coloco en FO, qué tipo de estrategias coloco en DO, qué tipo de estrategias en DA y qué tipo de estrategias en FA.
¿sí? Esta matriz FODA es un espejo de la matriz SPACE. Cuando yo me miro al espejo, voy a ver mi reflejo. Eso quiere decir que si yo contrasto esta con la SPACE, me va a dar de una vez los cuadrantes. ¿Listo? ¿Cómo sé yo eso? Entonces empiezo a mirar ahora la matriz SPACE luego de que ya le coloqué las estrategias acá. Debo colocar dos FO, dos FA, dos DO, bueno, son en total creo que 4 cuadrantes, 4 por 2, 8 estrategias que debo asignar de acuerdo a cada cuadrante. Acá en Space ya me ha arrojado automáticamente los valores de fuerza financiera, los de estabilidad de ambiente, lo de ventaja competitiva y fuerza de la industria. De acuerdo a eso, yo lo que debo hacer también es entonces asignarle una calificación. Esa calificación va de la siguiente manera. Entonces, los puntajes que vamos a utilizar nos va a definir un plano cartesiano que nos define el eje X y el eje Y, ¿cierto? Para así definir en qué cuadrante voy a estar. Ojo que esto no tiene nada que ver con el grupo estratégico. Pueda que en el grupo estratégico yo esté ubicada en el agresivo y luego de haber hecho todo esto resulte por acá en el conservador. Esto es solo para saber cuál es la estrategia que le conviene más a la empresa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo son los puntajes que yo voy a asignar? Entonces, expliquemos primero que el eje X va dado a partir de la fuerza financiera y el cuadrante de ventaja competitiva, y el eje Y a partir de la estabilidad del ambiente y de fuerza de la industria. ¿Listo? ¿Cómo yo asigno entonces esos pesos? Entonces, adjudico un valor numérico de +1, o sea, un 1 positivo, a 6, siendo 1 peor y 6 mejor, a cada una de las variables que constituyen las dimensiones fuerza financiera y fuerza de la industria. ¿Listo? Asignamos un valor numérico de -1 que viene siendo mejor y de -6 que viene siendo peor a las dimensiones de ventaja competitiva y estabilidad del ambiente. ¿Listo? Entonces ya sabemos que entonces fuerza financiera y fuerza de la industria, que viene siendo esta. Entonces, fuerza financiera de 1 a 6 y fuerza de la industria de 1 a 6 positivo. Y ventaja competitiva y estabilidad del ambiente de -1 a -6. ¿Dónde colocamos esto? Acá. ¿Listo? Yo voy a tratar de volver a ajustar esta plantilla de tal manera que aquí solamente me permita colocar valores positivos del 1 al 6 y acá valores negativos del 1 al 6. Y voy a colocarles acá en qué difiere cada uno, qué significa cada uno, para que ustedes sepan cómo hacer la calificación. Esa plantilla se las voy a estar enviando cuando tengamos nuestro próximo encuentro y empecemos a trabajar a partir de esta, ¿listo? Entonces que no se me asusten con la que tienen, porque pues evidentemente les debo esos ajustes y de pronto también les agrego otros factores, les dejo de a 12 factores acá, de a 12 factores acá, para que su matriz sea más grande, ¿listo? Pero debo trabajar en ello. Entonces, luego de que ya llené mi space, esto me arroja este gráfico en donde me dice en qué cuadrante estoy para establecer el tipo de estrategia que debo tomar. ¿Listo? Entonces, como esto es un espejo de la FODA, si yo estoy en el cuadrante agresivo y la línea me sale acá, muy acá de agresivo, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Yo miro mi FODA y él de una vez me trae cuáles estrategias me trae acá cuando ya yo tengo esto formulado. De una vez me va a traer la FO, porque si yo volteo esta matriz FODA, que viene siendo el espejo, eso quiere decir que este pedacito aquí de cuadrante agresivo corresponde a este de acá. Siendo el espejo, ese sería el orden. Si fuera otro tipo de estrategias, entonces acá de una vez me va diciendo si estoy en conservador, si estoy en defensivo o si estoy en competitivo. Y las estrategias que plantea ya en mi FODA me las trae acá, de acuerdo a esos resultados que también marqué aquí en Space. ¿Listo? Finalmente seguimos con la estrategia CPE, que consiste entonces en lo siguiente.
Listo, entonces teniendo llenas ya todas estas matrices de DOFA, de SPACE y que ya me haya arrojado un cuadrante, lo que va a hacer mi plantilla es estas dos estrategias que me tomó de la FODA, que son las que voy a analizar, las dos que redacté, me las pase a la matriz CPE. Entonces aquí me va a colocar la estrategia 1 que ya coloqué allá en la FODA y que se trasladó al gráfico SPACE y acá la matriz 2. Voy a hacer un comparativo de esas dos estrategias versus los factores críticos de éxito que me arrojó de las matrices MEFE y MEFI. ¿Sí? Si ven, todo es un engranaje. Esto al final me va a arrojar los mismos pesos que yo le asigné a MEFE y los mismos pesos que yo le asigné a MEFI. Por consiguiente, acá yo no tengo que diligenciar nada. Esto ya está formulado. ¿Y eso qué quiere decir? Que al final esto me tiene que dar 2, es decir, un 200%, 100% de MEFI y 100% de MEFE. Cuando ya yo tengo esto acá listo, ya me ha pasado las oportunidades, las debilidades, las amenazas, de acuerdo al porcentaje que le asigné, tomemos este de ejemplo, lo que yo tengo que hacer, ¿qué es? Entonces es mirar la estrategia número 1, cómo se comporta frente a cada uno de los factores críticos de éxito. Ejemplo, cómo esa estrategia 1 impacta o cómo impactaría o cómo sería de atractiva versus este factor. Si yo implemento esa estrategia, sería muy atractiva por el aumento de transporte ilegal, es decir, lo atacaría de una manera buena, entonces yo colocaría que es muy atractiva o razonablemente atractiva o poco atractiva o no atractiva. Y esto de una vez me asigna un número que me multiplica este valor por este valor, ¿sí? Y al final esto me hace un cálculo, un subtotal, que me permite al final, cuando ya haya analizado cada una de las dos estrategias versus cada uno, o sea que primero analizo la estrategia 1 y luego lleno esta parte. Cuando ya yo tenga esos dos resultados, al final, él me va a decir cuál es mayor que cuál. Si la estrategia 1 o la estrategia 2. Si el valor de la estrategia 1 es mayor que el de la estrategia 2, entonces ¿eso qué quiere decir? Que yo debo escoger y hacer la planeación con respecto a la estrategia 1. Es decir, si me dio acá un 3,25 y acá un 2,25, ¿a cuál le voy a hacer la evaluación financiera de la plantilla que ya está subida en el video que se llama fase operativa? Pues a esta estrategia. A esta es la que le voy a hacer toda la operación de analizar si financieramente le conviene o no a la empresa luego de haberla proyectado a 5 años. ¿Listo? Hasta ahí sería el diligenciamiento de las matrices. Voy a proceder entonces a explicarles este pedacito. Este pedacito es ajustado por ustedes. Ustedes son los que van a determinar cómo van a presupuestar esa estrategia para luego empezar a llenar la plantilla de la fase operativa. Esto me va a dar una inversión inicial de qué es lo que yo debo empezar a comprar o adquirir para poder aplicar esa estrategia. Entonces, ¿qué cuánto me voy a gastar en servicios públicos? Si implemento esa estrategia, si tengo que comprar equipos de cómputo, cada uno cuánto vale y así cada una de las estrategias, de los conceptos por los cuales voy a hacer ese primer presupuesto de inversión. Coloco entonces que por los tres servicios de manera mensual pagaría 565.000 pesos y esto luego se multiplica automáticamente por 12, que es el valor del año, que es el valor referente que voy a tomar para mi inversión inicial. Cuando ya haya colocado cada una de estas variables, entonces yo voy a tener un valor inicial de inversión, ¿sí? Que es este mismo valor me tiene que dar igual al valor que yo coloque en la fase operativa o muy similar, ¿sí? Muy semejante, porque las cosas digamos que pueden variar de acuerdo pues a lo que yo
procedo a vender. Entonces aquí yo les hago una aclaración. Entonces, por ejemplo, hay algunas partes que están formuladas, pero eso depende de las necesidades de cada uno. Entonces, si son 4 equipos de cómputo y cada uno me vale 2 millones, pues multiplico por 4, ¿cierto? Y esto me voy a gastar en una primera vez. No lo voy a multiplicar por 12 porque es que yo no voy a comprar 4 equipos cada mes. Voy a hacer una única inversión de 4 equipos, por consiguiente este va a ser el mismo valor. Entonces yo mismo me tengo que encargar de la formulación de este Excel de acuerdo a las necesidades y al concepto que yo ponga acá en mi presupuesto. Los salarios, entonces, por ejemplo, los salarios ustedes tendrán que aplicarle todas las prestaciones legales y demás que se van a gastar por haber contratado a una sola persona. Entonces, por ejemplo, proceso de contratación y contactación de nuevos contratistas, Entonces, ¿cuánto le voy a pagar a esas personas? Y con todo y valor y demás, o sea, cuánto voy a pagar de sueldo y demás, pues todo eso tengo que colocarlo ahí con el factor prestacional, muchachos. Si tienen dudas, pues me cuentan, sin embargo, pues en YouTube o en cualquier herramienta, pues les explican cómo sacan el valor prestacional de un salario, es decir, cuánto le va a valer a la empresa. Acuérdense que si una persona gana el mínimo, por ahí al empleador le vale casi 1.200.000. Entonces tengan en cuenta eso. Luego de que ya haya definido mi primera opción de inversión, hago la declaración de esa estrategia con base a todo lo que ya he hecho en las matrices. ¿Qué voy a hacer acá? Entonces coloco cuál fue el tipo de estrategia que me salió en la matriz FODA. Entonces la estrategia derivada del cuadrante conservador y cruzado con la matriz FODA en el perfil DO. Entonces, ¿cuál fue el cuadrante conservador de la matriz SPACE? Y el perfil DO de dónde? De la matriz FODA. Teniendo en cuenta que la empresa debe orientarse hacia el mercado y el reforzamiento de sus estados financieros, fue que me arrojó este cuadrante conservador y debo explicar por qué tengo que asumir este tipo de estrategia, que va asociado a fortalecer las debilidades aprovechando las oportunidades del mercado. Entonces aquí en foco de la estrategia voy a colocar cuál fue la estrategia que utilicé en ese cuadrante DO. Entonces yo utilicé una estrategia de penetración de mercado. Coloco de una vez lo mismo que coloqué en la matriz DOFA, donde yo aclaro qué tipo de estrategia es y luego especifico en qué consiste la estrategia. Entonces, ofrecer un nuevo servicio puerta a puerta para realizar recorridos a cualquier parte del país, ya que actualmente el servicio de ruta escolar es el que cuenta con esta prelación. Pare de contar. Esa es una estrategia de penetración de mercado porque voy a atacar y voy a conseguir nuevos clientes con base en esta estrategia. La razón de esa estrategia, entonces, ¿cuál sería? Estrategia de penetración de mercado teniendo en cuenta que en la matriz SPACE arroja cuadrante conservador superior izquierdo. Esta parte se las voy a explicar en la clase o se las dejo de una vez en la plantillita que dice gráfico SPACE, en qué consiste cada uno de los cuadrantes de SPACE para que ustedes puedan hacer esta parte de razón de la estrategia, lo que indica que es necesario reforzar que su nivel financiero frente a un mercado fortalecido en aspectos tecnológicos, pero con bajo crecimiento en ventas. Luego empiezo a hacer la perspectiva de valor por cada uno de los stakeholders. Entonces, que los accionistas, que el cliente, que el empleado, que los procesos, que la comunidad. ¿Cómo va a influir esa estrategia por cada uno de estos? Entonces, ¿qué va a pasar si yo hago un servicio puerta a puerta? ¿Cómo beneficia al accionista? Mejora la rentabilidad, para el cliente garantía de la calidad, para el empleado hay una estabilidad, para los procesos mejora y para la comunidad Luego empiezo sobre la misión y la visión que yo voy a proponer, no sobre la inicial que analizamos, sino sobre la que estamos proponiendo. Voy a colocar cómo se relaciona esa estrategia, ¿listo? Cómo se va a relacionar esa estrategia con la misión y cómo se va a relacionar con la visión. En tiempo, entonces, como sabemos que las estrategias son a largo plazo, va entre 3 a 5 años, ¿listo?
las acciones estratégicas que se van a llevar a cabo para que se soporte la implementación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que se dé a cabo eso? Pues tenemos que ampliar la capacidad instalada, debemos crear una plataforma tecnológica, debemos sacar una licencia, que digamos que estos vienen siendo como los activos intangibles en los que la empresa tiene que invertir. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es el presupuesto? Entonces yo coloco cuáles son los recursos financieros, 150, lo que me dio acá en el presupuesto de gastos, y acá horas hombres a la semana. Entonces necesito que esto funcione 24/7 porque es un servicio puerta a puerta y es a la hora que lo pida el usuario. Por ejemplo, recursos físicos. Entonces, ¿qué voy a requerir? Equipos de cómputo, papelería, de ecuación eléctrica, bla, bla, bla. En recursos humanos, entonces, ¿qué voy a requerir? Proveedores. No necesito contratar, necesito a alguien que sea contratista, que sean mis proveedores. Apoyo del gobierno, entonces permitir que haya licencia de funcionamiento para este tipo de servicios. Esa es la fundamentación de mi estrategia. Luego, hablamos del cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral, ¿en qué consiste? En establecer indicadores, ¿sí? Que me permitan evaluar esa estrategia, pero eso lo tengo que hacer después de haber llenado la plantilla de la fase operativa. Cuando ya yo tenga certeza de que esa estrategia me va a funcionar, entonces hago mi mapa estratégico y luego mi cuadro de mando. Este cuadro de mando yo se los explico en la clase o en una próxima oportunidad les explico cómo funciona el cuadro de mando, porque también hay una opción de hacerlo de manera online por un enlace que yo les envié y les copié dentro del trabajo que tienen que hacer en Word. Por ahí se pueden guiar para hacer todo el tema del cuadro de mando. O si lo quieren hacer acá por esta plantilla, también lo pueden hacer. Aquí yo les coloco ejemplos para que ustedes entiendan cómo es el tema, pero igual yo se los tengo que explicar paso a paso. Entonces, muchachos, hasta una próxima oportunidad. Les quedo debiendo el tema del cuadro de mando. Bueno, quise agregarle como este bonus track a este video para que ustedes evidenciaran los ajustes que se le hicieron. Entonces, acá, entonces ya solamente me permite colocar los factores de Pestel, ¿sí? Político, económico, social, tecnológico, de acuerdo a de acuerdo a la variable que vaya a analizar o el factor crítico de éxito que vaya a analizar. En Porter, entonces ya me deja colocarle, entonces, cuáles son esas 5 fuerzas de Porter, que poder de negociación con los clientes, poder de negociación con los proveedores, amenaza de nuevos competidores, amenaza de nuevos productos sustitutos, rivalidad entre competidores. Yo les voy a explicar esto más en clase. Yo sé que les expliqué rápidamente la última vez, pero en esta oportunidad pues voy a explicarles detalladamente en qué consiste cada una de estas fuerzas, sobre todo las de Porter, porque las de Pestel sí son un poco más sencillas de comprender. También entonces acá en la DOFA les agregué en qué consiste cada cuadrante para que ustedes sepan qué estrategia se puede trabajar en cada uno de estos cuadrantes. Entonces, yo coloqué que entonces las FO son del cuadrante agresivo, las DO del cuadrante conservador, las DA del cuadrante defensivo y las FA del cuadrante competitivo. ¿En qué consiste cada cuadrante? Acá les dejo unas imágenes copiadas para que ustedes puedan entender un poquito mejor. Entonces, ¿qué implica que vaya a redactar una estrategia en el cuadrante conservador? Que debo permanecer cerca de las competencias básicas de la empresa y no correr demasiados riesgos. Puedo utilizar estrategias de penetración de mercado, de desarrollo de mercado y de desarrollo de producto. Estas estrategias implican una inversión medianamente fuerte. Entonces, por consiguiente, la situación financiera de la empresa tendrá que ser buena para poder aplicar este tipo de estrategias. ¿Qué hago entonces en el cuadrante competitivo? Entonces, establezco estrategias de competencia, de integración hacia atrás, que esas se las voy a explicar en clase, de integración hacia adelante, integración horizontal, de penetración de mercado y de desarrollo del mercado y del producto. ¿Qué implica entonces
redactar estrategias en el cuadrante defensivo, que la empresa debe concentrar en superar las debilidades internas y en evitar las amenazas externas. Entonces aquí aplican estrategias de poca inversión o de casi nula inversión. ¿Por qué? Porque la empresa no tendrá dinero si se encuentra en un cuadrante defensivo para hacer inversión en cualquiera de estos tipos de estrategias. Entonces utilizará estrategias de atrincheramiento, de desinversión o finalmente de liquidación. Todos este tipo de estrategias se las voy a explicar en clase. Luego hablaremos del cuadrante agresivo, que es el más poderoso. Entonces, cuando la empresa está muy bien en sus fortalezas y tiene oportunidades pues al montón para aprovechar e invertir. Entonces, puedo utilizar estrategias de penetración y de desarrollo de mercado, de desarrollo de productos, de integración hacia atrás, hacia adelante y horizontal. Hay otro tipo de estrategias que es de conglomerados, de diversificación. Yo les voy explicando a medida que vayamos avanzando la clase en dónde puede ir cada una de estas estrategias. ¿Listo? En qué cuadrantes de la FODA puede ir cada una de esas estrategias. En Space, entonces les agregué algunas imágenes que vi de la web que me parecieron importantes para que a ustedes se les facilitara el tema. Entonces acá ya les dejé entonces que en esta parte solamente puedo ingresar valores del 1 al 6 de acuerdo pues al nivel de importancia que yo le dé a ese factor. Y acá entonces puedo agregar solamente de -1 a -6 y así en cada uno solamente le dejé el permisivo de acuerdo a lo que se requiere para cada uno de los ejes de X y de Y. ¿Listo? En el gráfico Space, entonces, ¿qué les agregué? Algunas imágenes de cuáles podrían ser los cuadrantes que les saldría aquí en este plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, estos son los perfiles que pueden salir a nivel agresivos. Entonces, que la inclinación es muy hacia arriba o que la inclinación es muy pegadita aquí al factor financiero porque todavía le falta fuerza financiera para poder invertir en ese ambiente externo, ¿cierto? Pero acá tanto tengo fuerza financiera como tengo una ventaja competitiva súper fuerte. Entonces, puedo entonces decir que si a mí me sale una inclinación de esta manera, la empresa financieramente es fuerte y ha obtenido ventajas competitivas importantes en una industria estable y creciente. Pero si me sale así, entonces la fuerza financiera es un factor dominante de la industria, pero no de la empresa que usted está analizando. Entonces le haría falta reforzar esa parte. En los perfiles conservadores, entonces si le sale la inclinación muy hacia acá, entonces la empresa ha obtenido su fuerza financiera en una industria estable, pero no crece mucho. La empresa no tiene ventajas importantes competitivas. Y si sale muy inclinada hacia abajo, entonces quiere decir que adolece de ventajas competitivas, es decir, que carece de esas ventajas definitivamente y que está, aparte de eso, además, sin ventajas competitivas, en un mercado que es fuerte, que es una industria importante y que es tecnológicamente estable, pero pues sus ventajas son descendientes. Sí, entonces en mi perfil defensivo, ¿sí? Me salen las direccionales muy inclinadas hacia acá, quiere decir que la empresa posiblemente tiene algunas ventajas competitivas importantes en una industria con alto crecimiento y que pues yo debo aprovecharlas para poder salir de ese perfil competitivo, ¿cierto? Y acá si me sale muy inclinada hacia abajo, quiere decir que está compitiendo bastante bien en una industria que es inestable. Acuérdense que la matriz Space analiza los factores internos de la empresa versus los factores de la industria. Y acá ya pasamos a la parte defensiva que les hablaba de las estrategias de desinversión y si la empresa estaba pues ubicada en un peor cuadrante. Entonces, cuando me arroja este tipo de resultados, inclinado muy hacia la ventaja competitiva, entonces dice que la empresa tiene una posición competitiva muy débil en una industria que es muy estable y con crecimiento negativo.
pero si me sale muy inclinada hacia acá, hacia donde tengo el análisis del ambiente, es una empresa con problemas financieros en una industria muy inestable. Estas serían pues los significados de la ubicación de cada una de las empresas que estemos analizando. Entonces digamos que algo muy sencillo que me permita identificar si sale mi inclinación muy hacia allá, entonces qué debo hacer para fortalecer mi mercado. Entonces ese tipo de análisis son los que me gustaría ver en los trabajos de Word. Finalmente, pues acá ya les expliqué esta matriz. Entonces, muchachos, eso era lo que yo les quería agregar como valor adicional a la plantilla. Antes de iniciar nuestro próximo encuentro, les estaré enviando este documento para que trabajemos la parte de la fase analítica 2 bajo este que ya está estructurado de una mejor manera, muchachos. Entonces, ahora sí, espero que aprovechen mucho estos videos y que pues estudien, que hagan un análisis a conciencia y que recuerden que para cada una de estas matrices me tienen que colocar la fuente de donde tomaron esta variable que van a analizar. Hasta pronto, muchachos.